Hola, mi nombre es Iván Corso y voy a hablar acerca de la apnea y hipopnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño hace referencia a la aparición de episodios recurrentes de limitación al paso del aire durante el sueño. Esto como consecuencia de una alteración anatómico-funcional de la vía aérea superior. Esta es una condición que compromete de manera importante la calidad de vida de quienes la padecen, ya que puede generar alteraciones como somnolencia diurna, cansancio e insomnio, que a menudo se relacionan con alteración del estado de ánimo, cambios en el comportamiento y disminución en la capacidad de atender y concentrarse. Según los criterios diagnósticos del DSM-5, puede darse en dos casos. El primero siendo signos en la polisomnografía de al menos 5 apneas o hipopneas obstructivas por hora de sueño y uno u otro de los siguientes síntomas del sueño siguientes, como alteraciones nocturnas de la respiración, como ronquidos, resoplidos o jadeo, o pausas respiratorias durante el sueño, o somnolencia diurna, fatiga o sueño no reparador a pesar de las condiciones suficientes para poder dormir, que no se explique mejor por otro trastorno mental, incluyendo un trastorno del sueño, y que no se puedan atribuir a otra afección médica. Ya el segundo criterio vendría siendo signos en la polisomnografía de al menos 15 o más apneas y o hipoapneas obstructivas por hora de sueño, ya siendo independiente de los síntomas acompañantes, y según el número de apneas o hipopneas, tenemos que esta será leve si el índice es inferior a 15, moderado si va de 15 a 30 o grave si ya es superior a 30. Dentro de las características asociadas que pueden apoyar el diagnóstico, los sujetos con apnea y hipopnea obstructiva del sueño pueden presentar síntomas de insomnio por la frecuencia de despertares nocturnos. Otros síntomas frecuentes, aunque inespecíficos, de apnea e hipopnea pueden ser ardor del estómago, nicturia, dolores de cabeza matinales, boca seca, disfunción eréctil y disminución de la libido. En algunas ocasiones, los sujetos se pueden quejar de dificultad para respirar mientras están tumbados en posición supina o durante el sueño, y puede haber una hipertensión en más del 60% de los sujetos con apnea e hipopnea obstructiva del sueño. La apnea e hipopnea obstructiva del sueño es un trastorno muy frecuente que afecta al menos de un 1 a 2% de los niños, a un 2 al 15% de los adultos de edad mediana y a más de un 20% de los ancianos. Su prevalencia puede ser especialmente alta entre varones, adultos mayores y ciertos grupos raciales. En los adultos, la proporción hombre-mujer para la apnea e hipopnea obstructiva del sueño oscila entre 2 a 1 y 4 a 1 respectivamente. Las diferencias por sexo disminuyen a edades avanzadas, posiblemente por un aumento de la prevalencia en las mujeres tras la menopausia. Dentro de los factores de riesgo encontramos la obesidad y el sexo masculino, la retropnatia maxilomandibular y la micropnatia, la historia familiar positiva de apnea del sueño, síndromes genéticos que reducen la permeabilidad de las vías aéreas superiores, como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome de Treacher-Collins, la hipertrofia adenoamigdalar, la menopausia, síndromes endocrinos como la acromegalia y medicamentos para tratar trastornos mentales y orgánicos que tienden a producir somnolencia pueden empeorar el curso de los síntomas de apnea si no se maneja adecuadamente. Dentro de los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, vemos que potencialmente la somnolencia y la fatiga pueden presentarse de un modo diferente en las distintas culturas. En algunos grupos, roncar puede considerarse un signo de salud y puede que no desencadene alguna preocupación. Los sujetos de origen asiático pueden tener un mayor riesgo de apnea y hipopnea obstructiva del sueño a pesar de tener un índice de masa corporal relativamente bajo, lo que probablemente refleje la influencia de factores de riesgo craneofaciales que estrechan la nasofaringe. Y las mujeres pueden referir con más frecuencia fatiga que somnolencia, ya que puede que no refieran ronquidos. Dentro de los marcadores diagnósticos, tenemos que la polisomnografía proporciona datos cuantitativos sobre la frecuencia de las alteraciones respiratorias relacionadas con el sueño y sobre los cambios asociados en la saturación de oxígeno y en la continuidad del sueño.
Las medidas de los gases en sangre arterial mientras el sujeto está despierto son habitualmente normales, pero algunos sujetos pueden tener hipoxemia o hipercapnia al despertarse. Este patrón debería alertar al clínico sobre la posibilidad de la coexistencia de una enfermedad pulmonar o de hipoventilación. Las técnicas de imagen pueden mostrar un estrechamiento de la vía aérea superior. Las pruebas cardíacas pueden mostrar signos de alteración de la función ventricular. Los sujetos con desaturaciones de oxígeno nocturnas graves también pueden tener una elevada hemoglobina o valores del hematocrito. Las medidas del sueño variadas, como el test de latencia múltiple del sueño, el test de mantenimiento de la vigilia, pueden identificar la somnolencia. Tenemos ciertas consecuencias funcionales de esta apnea y hipopnea obstructiva del sueño, ya que más del 50% de los sujetos con apnea y hipopnea obstructiva del sueño moderado o grave refieren síntomas de somnolencia diurna. Se ha comunicado que síntomas tales como el ronquido y la somnolencia multiplican por 2 el riesgo de accidentes laborales, y se aprecia que los accidentes de tráfico se elevan 7 veces entre los sujetos con valores aumentados del índice de apnea e hipopnea. Los clínicos deberían estar al tanto de los requisitos gubernamentales para informar sobre este trastorno, en especial en lo que se refiere a los conductores comerciales, ya que es frecuente que entre los sujetos con apnea y hipopnea obstructiva del sueño haya menores puntuaciones en la medida de calidad de vida relacionadas con la salud y que los mayores descensos afecten a las subescalas físicas y de evitabilidad. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos el trastorno de insomnio, que este puede diferenciarse de la apnea y hipopnea obstructiva del sueño en los sujetos con quejas de dificultad para iniciar o mantener el sueño o con despertares tempranos por la ausencia de ronquidos y la ausencia de antecedentes, signos y síntomas característicos de este último trastorno. En los ataques de pánico pueden incluir síntomas de jadeo o ahogo durante el sueño que pueden ser difíciles de distinguir clínicamente de la apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Sin embargo, la menor frecuencia de episodios, la intensa activación autonómica y la falta de excesiva somnolencia diferencia de los ataques de pánico nocturnos de esta apnea y hipopnea obstructiva. El trastorno por déficit de atención o hiperactividad. El trastorno, en este caso en los niños, puede incluir síntomas de inatención, deterioro académico, hiperactividad y conductas interiorizadoras que pueden ser síntomas de la apnea y hipopnea obstructiva del sueño en el niño. Sin embargo, la presencia de otros síntomas y signos de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, como una respiración difícil o ronquidos durante el sueño e hipertrofia adenoamigdalar, sugerirían la presencia de dicha enfermedad. Insomnio o hipersomnia inducidos por sustancias o medicamentos. En este caso, el uso y la abstinencia de sustancias, incluidos los medicamentos, pueden producir insomnio o hipersomnia. Una historia minuciosa suele ser suficiente para identificar la sustancia o medicamento pertinente y el seguimiento muestra una mejoría de la alteración del sueño una vez que esto sea suspendido. En la comorbilidad hablamos de la hipertensión sistémica, la enfermedad coronaria, el fallo cardíaco, el infarto cerebral, la diabetes y una mayor mortalidad se asocia habitualmente a la apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Esta también puede verse asociada con una gran frecuencia a grandes afecciones médicas o neurológicas como la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad de Parkinson. Y los hallazgos físicos reflejan la coexistencia de estos trastornos. Hasta un tercio de los sujetos que se derivan para su evaluación por apnea y hipopnea obstructiva del sueño refieren síntomas de depresión y hasta un 10% presenta puntuaciones de depresión que corresponden a una depresión moderada o grave. Se considera que la gravedad de la apnea y hipopnea obstructiva del sueño, medida por el índice de apnea y hipopnea, se correlaciona con la gravedad de los síntomas de la depresión. Esta condición puede ser mayor en los hombres que en las mujeres. Aquí hablamos de dos diferentes escalas. Primero la escala de Epworth, que evalúa un puntaje de acuerdo a varias preguntas
Y de acuerdo a esto, si tiene una puntuación del 0 al 3, las preguntas serían si leyendo, duermes rara vez, nunca, regularmente o con frecuencia. Igualmente para cuando estás viendo televisión o oyendo la radio, sentado en un sitio público, de pasajero o por tiempo continuo, durante una reunión del trabajo, sentado o hablando con alguien, sentado tras almorzar, sin la presencia de alcohol, o en atascos o semáforos en rojo, mientras estás en un auto. Y según la puntuación de este, tenemos distintos resultados, siendo que desde la puntuación del 0 al 9 vendría siendo algo normal. Ya si nos puntuamos entre el 10 y el 12 estaríamos al límite, y del 13 al 24 tendríamos ya somnolencia. La segunda escala es la escala de Stockman, que vendría siendo algo similar, pero en este caso identifica un posible paciente con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño también, de acuerdo con las siguientes preguntas. Si roncas con intensidad suficiente para que se escuche a través de la puerta cerrada, si se siente a menudo cansado, fatigado o somnoliento durante el día, si alguien ha observado que ha dejado de respirar durante el sueño, si tiene o está siendo tratado por hipertensión arterial, si tiene un índice de masa corporal mayor a 35, si tiene una edad mayor de 50 años, si su circunferencia del cuello es mayor a 40 centímetros y si es el sexo masculino. De acuerdo a estas preguntas, tenemos un alto riesgo de apnea obstructiva del sueño si la respuesta es positiva para 3 o más preguntas, o un bajo riesgo si la respuesta es positiva para 2 o menos preguntas. Y ahora hablamos del tratamiento, cuyos objetivos son reducir los episodios de hipoxia y de fragmentación del sueño, restaurar la continuidad y la arquitectura del sueño y evitar la asfixia episódica. El tratamiento se basará en el control de los factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, el consumo de alcohol y sedantes, una presión positiva continua en la vía aérea o aparatos bucales y en último caso la cirugía o estimulación nerviosa. Dentro del control de los factores de riesgo tenemos el tratamiento inicial, que este tiene como objetivo controlar los factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión y el consumo de alcohol y de sedantes. El ejercicio en este caso disminuye el índice de la apnea e hipopnea y aumenta un estado de alerta, independientemente de cualquier efecto sobre el índice de masa corporal. La somnolencia diurna puede reducirse también con medidas de higiene del sueño adecuadas, incluyendo dormir más y suspender los fármacos sedantes, en particular antihistamínicos o antidepresivos, y una modesta pérdida de peso, de al menos un 15% más, puede producir una mejoría clínicamente significativa, pero esto no debe considerarse una cura para la apnea obstructiva del sueño como tal. Ya luego hablamos de la presión positiva en la continua en la vía aérea, o el CPAP, que es el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con apnea obstructiva del sueño y somnolencia diurna subjetiva. Esto incluido en aquellos en los que causa un deterioro cognitivo. Hay muchos dispositivos CPAP diferentes disponibles, incluidos los que cubren la nariz y la boca o toda la cara. Todos estos con una almohadilla para proporcionar un sello de cierre que es esencial para mantener un gradiente de presión. La CPAP mejora como tal la permeabilidad de la vía aérea superior mediante la aplicación de una presión positiva para el segmento de las vías aéreas que puede colapsarse. Las presiones eficaces suelen variar entre 3 a 15 centímetros de agua y los requerimientos de presión no se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. También tenemos dispositivos bucales, que estos aparatos están diseñados para avanzar la mandíbula o al menos prevenir el retroceso y el prolapso de la lengua durante el sueño. Esto evitando que entre menos aire. Algunos dispositivos están diseñados para tirar de la lengua hacia adelante y estos aparatos ahora se consideran tratamientos convencionales tanto del ronquido como de la apnea del sueño leve a moderada. Por último, hablamos de la cirugía. En este caso se debe considerar la realización de procedimientos quirúrgicos para corregir factores anatómicos como amígdalas agrandadas y pólipos nasales que contribuyen a la obstrucción de la vía aérea superior.
La cirugía para la macrosoglia o la micropnatia también es una opción. La cirugía es un tratamiento de primera línea si se identifica invasión anatómica específica. Sin embargo, en ausencia de invasión, la evidencia para apoyar la cirugía como tratamiento de primera línea es insuficiente. Dentro de los distintos tipos de cirugía que podemos realizar está la extirpación quirúrgica del tejido, en este caso la uvulopalatofaringoplastia, es un procedimiento en el que un cirujano extrae tejido de la parte superior de la boca y la parte superior de la garganta. También se pueden extirpar las amígdalas y las adenoides. La cirugía de mandíbula o avance maxilomandibular. En este procedimiento, las partes superior e inferior de la mandíbula se desplazan hacia adelante en comparación con el resto de los huesos faciales. La abertura quirúrgica del cuello, en el cuello o traqueostomía. En este caso, durante una traqueostomía, el cirujano hace una abertura en el cuello e inserta una sonda de metal o plástico para poder respirar. Así el aire entra y sale de los pulmones y elude el paso de aire bloqueado en la garganta. Y también existen otros tipos de cirugía que pueden ayudar a reducir los ronquidos y la apnea del sueño si se despejan o se agrandan las vías respiratorias, tales como la cirugía nasal, en la que se extraen los pólipos, o enderezar la división torcida entre las fosas nasales, también llamada tabique desviado, o cirugía para extirpar las amígdalas o adenoides agrandadas. Eso sería todo.